tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Y después vamos a compartir la palabra del Señor. Cierre sus ojos y ore junto conmigo para pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde. Señor, te doy muchas gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer este domingo, por esta hermosa tarde que estamos teniendo, Señor, de comunión con mis hermanos. Hemos podido presentar nuestras peticiones, hemos orado, Señor, hemos tenido un buen tiempo de oración, hemos orado por todo el desarrollo de la reunión. Te doy gracias, Señor, por preparar, Señor, el tiempo que Isaías estuvo compartiendo el Evangelio, Señor, que pueda tocar los corazones de aquellos que nos están visitando. Y te pido también, Señor, que ahora puedas tomar dirección de la palabra esta tarde. Señor, sabes que hay muchas cosas de las cuales tengo que hablar y si no está tu gracia trabajando en mi vida, no podría, Señor, no podría. No habría en mí la capacidad de hacerlo porque realmente, Señor, esa capacidad no está, sino que es un don que vos me puedes dar, Señor. Te pido que me des y me ayudes a tener claridad, a ser didáctico, a ser claro, pero también a no quedarme en la superficie, sino ir a las profundidades, Señor. Los mejores tesoros siempre se encuentran allí en lo profundo, Señor. Esa perla de precio que está ahí en lo profundo del mar, que sea así también la palabra de Dios para nuestra vida, ese tesoro que hoy habla en nuestras vidas, Señor. Te pido también que puedas trabajar en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de cada uno de los que está aquí en esta hora, para que puedan entender, Señor. Es tu Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento. Por eso te pido Padre, te pido que tu Espíritu nos dé revelación y sabiduría, Señor. Que nuestra vida trabaje para que nuestro espíritu tenga entonces entendimiento de lo que estamos hablando hoy. Señor, que esta serie de sermones que hablan de este modelo que Pablo nos dejó, de cómo pedir, Señor, para que tu gracia actúe en nuestra vida, todo lo que tenés para nosotros, sea hoy algo que hable directamente a nuestras vidas y transforme radicalmente nuestra forma de cómo vemos, Señor, muchas de las cosas en el Evangelio o en la iglesia, Señor. Ayúdanos y guíanos en esta tarde y te pido que ponga a nosotros un espíritu irreverente, Señor, atento a escuchar tu palabra, Señor. Te lo dejo todo en tus manos. Amén y amén. Bueno, vaya abriendo su Biblia en el mismo texto que venimos tratando, que es Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Ya es la tercera parte de la serie de sermones de este texto que estamos leyendo, que lo hemos llamado la oración de Pablo, un modelo a seguir. Lo tiene ahí, hermano, Efesios 1, 15, 23. No sé si alguno se dio cuenta, pero al escuchar leer Colosenses capítulo 1, no sé si usted evalúa lo parecido que es con Efesios. No, realmente eso da autenticidad a la pluma de Pablo. Fíjense cómo se la conoce a Colosenses como la extensión de Efesios, y son tan parecidas que realmente vemos cómo Dios va obrando y la verdad que llama mucho la atención. Vamos a leer entonces Efesios 1, 15, 23. ¿Lo tiene ahí? Siga la lectura conmigo entonces. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos empezado a analizar la oración de Pablo como un modelo que nos inspira a imitar. Podemos decir simplemente, resumidamente, de lo que hemos visto el sermón anterior. El sermón anterior, ¿se acuerda que empezamos a analizar directamente ya la oración de Pablo? Y vimos dos aspectos de esa oración. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a ver 4 aspectos? Hemos visto la semana pasada 2 de esos aspectos, que una era la dirección, a quién estaba dirigida su oración. ¿Se acuerda que dijimos que era el Padre? Y también vimos en la semana pasada el propósito o el motivo de la oración. ¿Se acuerda que dijimos? Para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Ese era el motivo por el cual Pablo estaba orando. Lo que hoy vamos a ver, solamente hoy vamos a ver solo el tercer aspecto. Hemos visto entonces la dirección de la oración, el motivo de la oración, y hoy vamos a ver lo que le he llamado la meta de la oración de Pablo. ¿Cuál era? Él oró, ¿se acuerdan?, al Padre con un propósito. Ese propósito o ese motivo de orar era para que se cumpla esta meta que es la que vamos a hablar hoy. Hoy veremos el tercer aspecto del clamor del apóstol que define la meta a la que quiere que los efesios, y obviamente también nosotros, lleguemos en nuestra vida cristiana. La segunda parte del versículo 18, ¿se acuerda que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento fue lo que vimos la semana pasada? La segunda partecita del versículo 18 es lo que empieza a definirnos la meta que Pablo tiene en su oración. El término que está ahí importante, que es el término general del cual se desprende toda la meta, es el término que dice ahí, para que sepan o sepáis. Ese verbo es el que le da la idea general a toda la oración o a todo el aspecto de la oración de Pablo en la meta que él quiere. Para que sepan. Y el término sepan o sepáis es muy importante en todo el desarrollo de lo que hoy vamos a ver. Y por lo tanto, antes de introducirnos en el sermón, vamos a manera introductoria a analizarlo hoy. La palabra en griego que Pablo utiliza originalmente acá, para decir separ o sepan o que ustedes saber o conocer, este verbo que está acá utilizando es la palabra oída en griego, que significa primariamente haber visto o percibido. La palabra oída en el griego quiere decir algo que se ha visto o se ha percibido. O sea, en el caso de los seres humanos es conocer algo por observación. La palabra oída, cuando se escribe en griego, la idea es algo que se comprende y se entiende completamente. Vas a ver esta palabra en los manuscritos originales. La palabra oída se utiliza mucho para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene un entendimiento completo de todo. Él es omnisciente, por lo tanto Él lo conoce todo. Entonces Él se utiliza mucho para Él. Pero también se utiliza esta palabra en algunos casos para las personas que logran tener una correcta percepción de las cosas habiendo observado algo. Y te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto que te estoy hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5. Como siempre les digo, y voy a seguir remarcando hasta que logre mi cometido, les pido a los que les cuesta seguir la lectura de todos los versículos, que simplemente escuchen. Sé que en algún momento lograré mi cometido. Todavía no lo he logrado, a algunos les sigue costando y siguen ahí. ¿Y cuál es el versículo? Y no sé. Y este. Y después de que... Si a ustedes les cuesta... Está bien. Mejor así. Miren lo que dice acá para que puedan entender esta percepción correcta a partir de observar. Primera de Tesalonicenses, dijimos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Fíjense lo que dice acá Pablo. Porque conocemos, acá está utilizando la palabra oída, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Está bien? Pablo tenía la percepción
correcta de cuál era la elección que habían tomado los hermanos. ¿Por qué? Porque los había visto sus frutos. ¿Entienden? Él vio sus frutos y dice, ustedes han elegido a Cristo. Y fíjense que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, acá también está utilizando de vuelta, en este sabéis, del versículo 5, está diciendo lo mismo de vuelta, oída, está diciendo, yo he visto en ustedes la elección que han hecho y ustedes han visto de qué manera les presentamos el Evangelio. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque han observado la forma en cual nosotros hablamos. Entonces tienen una correcta percepción, han entendido claramente de cómo ha sido la manera en que nosotros le hemos predicado el Evangelio. Te doy otro caso. 1 Tesalonicenses 2:1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. O sea, él está diciendo, ustedes se han dado cuenta que la visita que hicimos no fue en vano. ¿Por qué? Porque han visto qué es lo que hicimos cuando los visitamos. ¿Ven? Tener una correcta percepción a partir de poder ver, de poder experimentar, de poder darse cuenta de algo. Yo veo tal cosa y me doy cuenta y digo, sí, esto es así. Esto es la palabra oída. ¿Está bien? Entender algo. Solamente uno más. 2 Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. ¿Ven? Está diciendo, ustedes tienen una correcta percepción de cómo imitarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estuvimos entre ustedes les mostramos cómo andar, que no anduvimos desordenadamente. Acá Pablo está atacando porque había gente allá en Tesalónica que eran bastante desordenados. Hablaban sobre que ya Cristo había venido, entonces, bueno, no había que trabajar o que era lo más importante era saber que ya su venida no importaba, entonces, bueno, iban y no querían trabajar. Entonces esta gente iba a la casa de los hermanitos allá en Tesalónica al mediodía, les caía y decía, hermano, ¿qué tal? Permiso. Ah, estaba por comer, y sí, 12 del mediodía. Y entonces ya los hermanos tenían que recibirlo, ¿no? Y darle de comer. Entonces él le decía, díganle a estos vaguitos que no trabaje, que tampoco coma. ¿Está bien? Y ustedes, y díganle también a estos hermanos que imiten cómo anduvimos nosotros, que cuando estuvimos ahí no estábamos desordenadamente, trabajábamos. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea entonces? Oída. Tener una correcta percepción de las cosas para los seres humanos, ¿no? No para Dios. Dios no necesita ver algo para poder entender. Él entiende y tiene una correcta percepción de las cosas en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar, sin necesidad de evaluar nada. Él tiene una correcta percepción. El conocer de él oída es siempre. Nuestro conocimiento oída se logra a través de observar, de experimentar, de ver, de que nuestros sentidos capten una situación y entonces comprendan. ¿Está bien? O sea, que oída entonces es tener una correcta y plena percepción de las cosas a partir de lo que se observa. Y esta palabra oída es diferente a otra que también se traduce como entender o conocer en la versión en castellano, por ejemplo en la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 utiliza la palabra conocer o saber de diferente manera, o en un contexto siempre usando la misma palabra, aun cuando en el original tiene un diferente concepto. Y hay otra palabra que se utiliza en el original, que no es oída, que se llama ginosco, que creo que en algún momento ya hemos hablado de ginosco y de epiginosco, ¿se acuerdan? Ginosco es la idea de conocer algo en un desarrollo, o sea, ir entendiendo algo progresivamente. ¿Está bien? Esa es la palabra ginosco. La versión castellana, como que lo traduce, como conocer. Pero también a oída lo traduce como conocer. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, ginosco es algo que uno va conociendo progresivamente, que cada vez va entendiendo más. En cambio, oída me quedó clarísimo. No hace falta seguir progresando, porque ya entendí, ya me di cuenta cómo es esto.
logré tener una correcta percepción. En ginosco uno va teniendo una certeza cada vez mayor. En oída uno ya tiene una certeza total. ¿Por qué? Porque ve y entiende completamente. ¿Está bien? Ahí les dejé unos versículos para que podamos ver la diferencia. No lo vamos a tratar porque si no se nos va a ir la hora. Simplemente podemos, si quieren, ver uno solo, que es Marcos capítulo 4, versículo 13. Ahí tenemos a oída y a ginosco juntos. Dice, Jesús le habla a los discípulos le preguntan a Jesús con respecto a la parábola del sembrador, ¿no? Porque bueno, la gente no lo había entendido y ellos tampoco lo habían entendido. Entonces Jesús le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entonces van a entender todas las parábolas? Jesús le está como preguntando, ¿no? Como medio con ironía, diciéndole, ¿cómo no entendieron esta parábola? Entonces no van a poder entender todas las otras parábolas, ¿ves? Ve que acá su Biblia dice no saber y entender. En nuestro castellano es sinónimo, pero acá tenés las dos palabras. La primera que utiliza es justamente oída. ¿Ve que está diciendo? ¿No entendieron completamente esta parábola, la del sembrador que les expliqué? Si no entendieron esto, obviamente no van a entender ginosco todas las otras parábolas. O sea, no van a entender progresivamente todas las otras parábolas que yo les voy a hablar. ¿Ven la diferencia? No entienden una claramente, entonces no van a entender todas las otras a medida que yo la vayan analizando. Acá tenemos oída y ginosco, la relación entre las dos. Ahora, ¿por qué quería hacerte la salvedad y darte la explicación de que acá, y que analices conmigo por qué la idea de que Pablo está orando para que entiendan, pero que entiendan claramente? Él no está pidiendo acá para que ustedes, fíjense que dijimos, la oración de él es para que ustedes sepan, para que ustedes comprendan. Él no está pidiendo diciendo, bueno, estoy pidiendo que ustedes ginosco, que ustedes entiendan progresivamente. No, él no quiere eso. Él está pidiendo y diciendo, yo quiero que ustedes oigan, que ustedes entiendan claramente, que tengan una percepción correcta de estas cosas que yo voy a pedir. La meta de lo que yo voy a pedir ahora por ustedes es que comprendan completamente, que no tengan dudas con respecto a esta oración que voy a hacer. El apóstol pide a Dios para que tengamos un entendimiento pleno ¿de qué? De los recursos que menciona en esta oración, que son fundamentales por una vida cristiana plena. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? Hay cosas, obviamente, que en la vida cristiana que vamos comprendiendo progresivamente. Los atributos de Dios vamos conociéndolo progresivamente. El plan de salvación lo vamos conociendo a veces, ¿no? Las doctrinas bíblicas las vamos conociendo progresivamente. Pero Pablo está pidiéndole al Señor, al Padre, que los efesios puedan comprender, y también es una oración que en general hacemos cada uno, para cada uno de nosotros, y es la oración que quiero yo que podamos imitar de Pablo, en decir, necesito comprender claramente cuáles son estos recursos que cada cristiano tiene. En este caso, y ahora vamos a ver cuáles son estos recursos, pero yo quiero que partas con esta idea. Pablo está pidiendo con respecto a estos recursos de los cuales vamos a hablar ahora, que los podamos comprender claramente. Necesitamos comprender claramente estos recursos que Dios nos ha dado. Esa es la meta que tenía Pablo. Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes logren comprenderlo plenamente, para que no haya dudas, para que puedan entender con claridad los recursos estos que voy a mencionarles. Y bueno, ¿cuáles son entonces estos recursos que debemos entender con claridad? Bueno, el texto nos muestra 3 recursos. Si no hay un entendimiento pleno de estos 3 recursos, no se vivirá de acuerdo a estas verdades. Así como con otras cuestiones de la vida cristiana vamos teniendo un desarrollo de verdades bíblicas, con respecto a estos 3 elementos que se nos van a mencionar, es el deseo de Pablo, y también debería ser el nuestro, poder comprenderlo plenamente. Esa es la meta de la oración del apóstol. ¿Cómo entender cuáles son estos 3 recursos? Bueno,
Fíjate si estás ahí en Efesios, fíjate que en lo que sigue la oración, para poder entender cuáles son estos tres recursos, cada uno de estos recursos empieza con una palabra, que es ¿cuál? 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 Fíjate que te dice, y te lo leo los tres recursos y después lo vamos analizando. Fíjate que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza, y después dice cuál es la riqueza, y después del versículo 19, cuál la supereminente, ¿ves? ¿Cuál? 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 Cada uno de esos cuáles te da la idea de el recurso de que Pablo está pidiendo que los hermanos puedan entender claramente ese recurso que cada uno de nosotros tenemos. Y el primero que aparece ahí de estos cuáles, el primer recurso que vamos a ver es versículo 18. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Este es el primer recurso con el cual contamos. Es el primer recurso que tenemos que entender con claridad. El primer recurso es la esperanza en Dios. En el Nuevo Testamento, al utilizar este término, el griego elpis es la palabra esperanza, nos habla de una esperanza favorable y confiada. Tiene que ver con lo invisible y lo futuro. Cuando se utiliza acá la idea esperanza, con la palabra elpis, lo que está hablando de una esperanza que es favorable y confiada, no es esa esperanza que uno está angustiado. A veces te pasa que sí, bueno, estoy con la esperanza pero estoy dudando, ¿viste? A veces pasa con las personas, ¿no?, que conocemos que son impuntuales, ¿viste? Vos decís, tenés la esperanza que va a llegar la hora, pero estás con angustia porque ya dudás, lo conocés, ¿no? Nunca te ha pasado. Bueno, pero acá cuando la palabra que utiliza es elpis, está hablando de una esperanza que es favorable y confiada. Estoy esperando con confianza. ¿Está bien? Tiene que ver con lo invisible y con lo futuro. Romanos 8, 24 y 25 habla de esta esperanza. Fíjate. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Está bien? O sea, la esperanza habla de algo que uno todavía no ve. Por eso es esperanza. ¿Y qué dice después? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, ¿qué esperanza tengo de algo que veo? La idea de una esperanza es de algo que yo no veo. ¿Y qué dice el 25? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Ves? Es algo que yo no veo, es algo que va a venir, pero que lo espero ¿cómo? Con esperanza, con confianza, con seguridad, con alegría, si querés, con paciencia, estando con confianza y seguridad de que aunque todavía yo no lo veo, va a pasar. Eso es la idea de esperanza. ¿Cómo describimos esta esperanza? Bueno, podemos describirla de la siguiente manera. Con respecto a su significado, es la feliz espera del bien. Con respecto a su significado, dije, la feliz espera del bien. Fíjate cómo Pablo se lo escribe a Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ves? Una esperanza segura, ¿por qué? Al ser segura, porque la dio Dios y sabemos que Dios no miente, entonces podemos estar felices. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a cumplir. No hay incertidumbre, no hay temor de que tal vez Dios va a cambiar y lo que dijo que iba a hacer ahora no lo va a hacer. Porque si Él dejara o no cumpliera con lo que prometió hacer, dejaría de ser Dios. Pero como Él es fiel, Él no va a cambiar. Para describir también la esperanza, es importante ver la base sobre la que descansa la esperanza. Las personas tienen mucha esperanza en muchas cosas. Las personas tienen esperanza en los gobiernos, en los presidentes, en su negocio. Miren este caso, gente que tenía esperanza en algo. ¿Se acuerdan de la historia de cuando Pablo y Silas estaban allí en Filipos? Ellos fueron apresados, ¿por qué? Porque se armó un real alboroto. ¿Por qué?
Porque dice que él iba todos los días caminando, ¿no?, para hablar del Señor, y siempre aparecía una chica que tenía espíritu de adivinación y le decía, ustedes son siervos del Dios Santísimo. Y Pablo, en vez de ensancharse, no le gustaba, no le caía nada bien. Aguantó, hasta que en un momento Pablo no aguantó más y él reprende al demonio a esta chica y ese espíritu se va. ¿Y qué pasa? Fíjate lo que dice ahí el versículo el 19, dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. ¿Ves? ¿Qué pasó? Los dueños de esta chica tenían la esperanza que del negocio que esta chica le daba, porque como ella adivinaba todo eso, entonces le daba plata. Ahora, se acabó el espíritu de adivinación, se acabó el negocio, se acabó la esperanza. ¿Ven que las personas tienen esperanza a veces en cosas así? Acá vemos en este caso, pero esto es eso. Hoy tenemos personas que tienen esperanza en montones de cosas, hasta que se le acaba. Hay personas que tienen esperanza en este gobierno, muchos porque viven de este gobierno, entonces si cambian de gobierno se les va la esperanza porque se quedan sin que la mantengan. Pero así hay gente que tiene esperanza, no sé, en su trabajo, y cuando lo echan del trabajo, adiós esperanza. Pero con los cristianos no es así. La base de su esperanza, ¿quién es? Es Jesucristo. Fíjense, lo leyó hoy, hace un ratito, Alejandro, Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Ve qué diferente? Cristo es nuestra esperanza. Entonces es una esperanza segura. Y con respecto a la descripción de esta esperanza, es el objeto sobre el que se fija la esperanza. Y Pablo le escribe a Timoteo al respecto. Cuando comienza su epístola hacia Timoteo, le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿quién es? Es Jesucristo. Él es nuestra esperanza, en Él hemos puesto nuestra esperanza, por eso es una esperanza segura, por eso es una esperanza confiable, con paciencia, con tranquilidad. No estamos con una esperanza angustiosa de saber, nos fallará esta esperanza que tenemos. No, esa esperanza no falla. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en algo seguro, que no va a fallar. Dice Hendrickson al respecto a la esperanza, es el ancla del alma, está hablando con respecto a la esperanza, es el ancla del alma, aferrada al trono mismo de Dios, por tanto en el corazón mismo de Cristo. Consiste entonces en una entrega ferviente, una expectación confiada, una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo de que tales promesas serán sin duda alguna cumplidas. Fin de la cita. Fíjate este versículo precioso, es hermoso. Libro de Hebreos, capítulo 6, fíjate lo que dice. Para que por dos cosas inmutables, o sea, que Dios juró y que Dios prometió, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ves? Tenemos una esperanza segura. ¿Por qué? Porque está puesta en Cristo. Y Él no puede fallar. Y Él no va a fallar. Por lo tanto, mi confianza y mi esperanza es segura. Puedo tener esperanza en Cristo.
Lo que Pablo está queriendo decir entonces es lo siguiente, escucha esto por favor. Pablo está diciendo esto entonces: oro para que tengan una percepción clara de la esperanza que tenemos los hijos de Dios respecto a nuestro futuro, o sea, para qué Dios nos llamó. Es entender esto. Pablo está diciendo, con respecto a lo que leímos, cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes puedan entender con certeza y seguridad de que su futuro está seguro, que puedan tener esperanza, de que Dios los llamó con un plan perfecto, de que Dios los llamó y es seguro de que Él los llevará hasta el final. Si Él te llamó realmente, Él te va a preservar hasta el final. Si Él te llamó realmente, Él te va a llevar. Podés tener esperanza y confianza en eso. Los hombres te van a mentir, los hombres te van a fallar, yo te voy a fallar, tu esposo te va a fallar, tu madre te va a fallar, tu hijo te va a fallar, pero Dios no te va a fallar. Por eso podés tener esperanza en Él. Que Él hace las cosas bien. Teniendo y estando convencido de esto, dice en Filipenses, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Que si Él te llamó, no va a dejar las cosas a medias, que Él te llamó a su camino y te va a llevar hasta el final, y que cuando llegues a ese final, va a estar Él ahí. Esa es la esperanza que tenés que tener. ¿Y por qué es tan importante comprender con claridad la esperanza que tenemos en Dios? Este primer elemento por el que Pablo está orando es un gran recurso a la hora de transitar la vida cristiana. Tener esperanza a Dios es un gran recurso, hermano, que tenemos. Es un gran recurso con el que contamos, hermano. Tener esperanza en Dios es realmente un recurso esencial. Si no hay esperanza de una vida mejor en Cristo, cuando Él venga en gloria, la vida cristiana se vuelve triste, monótona y sin sentido. Si el gozo en Cristo dependiera de una felicidad temporal en este tiempo, en el caso de que no la experimentemos, no habrá deseo de continuar la carrera cristiana. Mi esperanza no tiene que estar en las cosas que Dios me puede dar en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Él no me dará, entonces me desespero, pierdo la esperanza. Y ese es el problema del Evangelio de la Prosperidad. Cuando te promete algo y no te cumple, entonces decís, no hay esperanza, me voy. Pero el cristiano no tiene su esperanza en este tiempo. Él tiene su esperanza al fin de las cosas, cuando estemos un día en la presencia del Señor. Ahí está nuestra esperanza. Ahí estaba la esperanza de Pablo. ¿Se acuerdan cuando él le decía a Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, por lo tanto ahora solo me queda esperar ese día cuando el Señor me dé la corona que tiene preparado para mí? ¿Eh? Su esperanza no estaba en morir de la mejor manera, en tener una vida victoriosa o exitosa en este tiempo o en su tiempo. Su esperanza estaba puesta en lo que un día tenía preparado Dios para él. Y eso nos tiene que alentar. Esa esperanza es un recurso totalmente necesario, hermano. Los hermanos de Tesalónica habían perdido toda esperanza. ¿Por qué? Habían venido falsos maestros y falsos enseñadores que le habían dicho que ya la venida de Cristo ya había pasado. Por lo tanto, no había nada que esperar. Entonces ellos estaban desesperanzados. Habían perdido toda esperanza ya. Pero entonces Pablo les va a hablar sobre la venida de Cristo. Y él le va a decir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. ¿Ves? Está diciendo, el mundo no tiene esperanza.
No sabe lo que va a pasar el día que se mueran. Pero nosotros sí sabemos qué va a pasar. Sabemos lo que va a pasar un día. ¿Qué cosa? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y acá viene lo más importante de esto. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué termina diciendo Pablo al final de esta cita? Por tanto, hermano, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven? Tengan esperanza, hermano. No sean como los que están en el mundo sin esperanza. Ustedes estén tranquilos y sepan que un día el Señor va a venir y será visiblemente y todo el ojo le va a ver y ustedes van a estar para siempre con Él. Aliéntense, hermanos, con esta idea. Aliéntense con este pensamiento. Tengan esperanza que un día estaremos para siempre, que un día le veremos cara a cara tal como Él es. Que un día entraremos y recordaremos las palabras de nuestro Señor que nos dirá: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aliéntense con estas palabras, tengan esperanza. Nuestra sociedad contemporánea, al igual que en la época de Pablo, realmente no tiene una esperanza real y cierta de su vida. Y su demostración está en la actitud de las personas, intentando buscar en diferentes cosas una motivación para transitar de la mejor manera su vida terrenal. En esto hay gente que se ha llenado de plata, escribiendo libros de autoayuda para intentar que la gente tenga esperanza. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esperanza. Irremediablemente se encuentran ante una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que todos un día van a estar frente a la muerte. Y eso es inevitable. Y el hombre y la mujer lo sabe. Lo sabe. Intentan a veces esquivarlo al pensamiento, tal vez no yendo a un velatorio, tal vez no recordando, pero sabe que un día todos se van a encontrar tras la muerte. Y de una u otra manera las personas tienen esa desesperanza de saber que no lo van a escapar. Algún que otro loco por ahí, si se congela para tanto si en el futuro lo pueden revivir y vivir toda la vida. Y la ciencia está trabajando mucho para intentar prolongar lo más posible. ¿Por qué? Porque quiere intentar evitar la idea de saber que tarde o temprano se van a morir. Y de alguna manera esto los lleva a tener desesperanza. Y por eso aparecen personas intentando buscar, que busquen la esperanza en su interior, que intentar buscar esperanza, intentar hacer cosas buenas, a intentar, no sé, dejar un legado para el futuro. Una y otra cosa, ¿qué es lo que intenta buscar? No te me distraiga. ¿Qué es lo que intenta buscar con esto? Darle una esperanza al hombre y a la mujer. Las religiones buscan esto, intentar darle una esperanza al hombre y a la mujer. Pero realmente no lo tienen. Pero ¿sabes una cosa? Pablo está pidiendo, y yo también quiero unirme a él a pedir, porque el cristiano sí tiene certeza de una esperanza real. Vos y yo tenemos certeza. No vivimos la vida con la misma desesperación que la vive el mundo. Y si hoy vivís la vida con desesperación, con temor a lo que pase en tu futuro, entonces verías Cristo. Y si realmente ya lo conocés, pedile entonces. Pedile: Señor, dame una correcta percepción de la esperanza que tengo. El cristiano tiene una esperanza real, cierta y confiable. Él vive la vida diferente al mundo. El mundo intenta buscar cosas que lo motivan a seguir viviendo. El cristiano no tiene
no tiene temor de la vida, sabe que su vida está en Él, y sea que viva y sea que muera, somos del Señor, decía Pablo. Si fuera por mí, yo quisiera morir. ¿Por qué? Porque quisiera estar con el Señor, pero si me tengo que quedar, bueno, porque todavía Él quiere usarme acá, también estoy feliz. No me hace problema eso, son cosas secundarias en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza de que puse mi depósito en el lugar correcto, entonces no tengo temor. No tengo miedo a lo que va a venir. No tengo miedo a lo que le puedan hacer a mi cuerpo, porque estoy seguro, tengo confianza. Hay un dicho en el mundo de un autor anónimo que dice algo así: hay algo que indudablemente las personas no pueden darse el lujo de perder: la esperanza. Eso dice el dicho, ¿no? De un autor anónimo. Yo lo cambiaría este dicho. Y en vez de decir persona, pondría los hijos de Dios. Hay algo que indudablemente los hijos de Dios no pueden darse el lujo de perder: la esperanza. Es un recurso, hermano, que Dios te lo dio, completo. No es que con respecto a esto tenés que tener progresivamente una idea de la esperanza. Hoy, aquí, en este mismo momento, podés tener completa seguridad y esperanza. Pablo estaba pidiendo eso, no está pidiendo, Pablo, ¿se acuerdan que dijimos cómo era el CEPAI? No le está pidiendo para que progresivamente conozcan la esperanza que tienen los cristianos en Dios. Le está diciendo, oro para que ustedes tengan una completa certeza de la esperanza que tienen. Y este es un recurso que los cristianos necesitan. Hay cristianos que viven una vida de pesar, de angustia. ¿Por qué? Porque no comprenden la esperanza que tienen. Cuando te decía la vez pasada que a veces vivimos una vida pobre espiritualmente hablando, cuando somos ricos es porque este es un recurso que tenemos en nuestro tesoro que Dios ya nos dio. Este es un tesoro que Dios ya nos dio, un don que Dios nos da, el poder tener una esperanza en Él. En el mundo no teníamos, andábamos sin esperanza, pero con Él tenemos esperanza. Vamos a avanzar. El segundo recurso que tenemos es: ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? El segundo recurso que tenemos es herencia de Dios, herencia en Cristo. Ese es el segundo recurso. Este recurso está relacionado estrechamente con el primero que vimos. Pablo ora no solo para que logren tener una correcta percepción de la esperanza que tienen los hijos de Dios, sino el valor de la herencia, la cual los hijos de Dios hemos recibido y de la cual todos los cristianos vamos a disfrutar. El apóstol está hablando acerca de las gloriosas riquezas, la magnitud maravillosa de todas las bendiciones de la salvación, especialmente aquellas que se han de otorgar en la gran consumación de todas las cosas. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia. En Cristo tenemos una herencia. Dios nos ha dado una herencia. Y esto es otro recurso, comprender que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entender de esto. Yo sé que no tendremos tal vez el entendimiento en este tiempo real de todo lo que nos espera el día que estemos en gloria con el Señor, pero sí podemos tener una completa seguridad de que es una certeza de que tenemos una herencia. La Biblia así lo dice. Somos herederos de Dios. Cada cristiano tiene una herencia, tiene parte de esta herencia. Y Pablo añade en la frase en los santos. Fíjense, herencia, riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y como explica Hendrickson, cuando la esperanza del creyente es la correcta, jamás espera una herencia solo para sí. Lo que da a la herencia un carácter tan glorioso es justamente el hecho de que ha de ser disfrutada juntamente con todos los que aman su venida. Esa es la alegría que tenemos, que esta herencia tan abundante y tan grande
tan rica, tan grande, es para todos. A veces vemos, ¿no?, cuando hay una herencia, ¿no?, de alguien que muere, enseguida todos los familiares se pelean por la herencia, para ver quién agarra la mejor tajada. Acá no hay que tener egoísmo ni tener duda, decir, bueno, a uno le va a tocar más que a mí, la herencia alcanza y sobra para todos. Es para todos. Hay suficiente para todos. Y nos gozamos de saberlo, que un día estaremos junto con todos nuestros hermanos de todos los tiempos, y cada uno heredará. ¿Se acuerdan cómo pasaba en la época del Antiguo Testamento? Israel toma posesión de Canaán y entonces Dios empieza a definir un poco para vos, un poco para vos, este poco para vos, y hubo para todos. A ninguno le faltó su lugar. ¿Cuánto más nuestro Dios va a dar para todos? Va a decir, Sonia, esta es tu herencia, Susana, esta es tu herencia, Claudia, esta es tu herencia. Eso también nos tiene que hacer cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Cantábamos una canción cuando era chiquito, ¿se acuerdan? Yo tengo una corona allí en el cielo que Dios ha preparado para mí. Realmente, Él tiene preparado. Les leí hace un ratito y lo podemos volver a repetir. Fíjense que Pablo tenía la misma idea en su cabeza. Él decía en 2 Timoteo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay para todos. Definitivamente el hecho de comprender correctamente la riqueza de nuestra herencia es un recurso que define nuestros pasos a seguir en la vida cristiana, ya que nos muestra quiénes somos para Dios y el valor que Él nos ha dado en Cristo. Entender algo de esto que tal vez desconocíamos realmente modifica nuestra perspectiva de las cosas. Yo cuando pienso en esto, pienso en el ejemplo de Jacob, de cómo comprender y tener entendimiento de algo le cambió completamente su manera de actuar. Si vos sabés, ahí en Génesis 28, él viene caminando una vida bastante complicada, bastante difícil. Una vida de mentiras, de frustraciones, de persecuciones, una vida llena de mentiras, de egoísmo. Pero llega un momento que él tiene una revelación de lo que Dios quería hacer con él. Si después lees la historia en Génesis 28, vas a ver que Dios le dice, yo le he jurado la tierra a tu padre y a tu abuelo, y de vos haré una nación de millares. Y cuando termina y él se despierta de esta visión, Jacob dice, esto es algo terrible. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y él cambia su percepción. Vemos a partir de ahí otro Jacob, un Jacob diferente. Un Jacob que dice, realmente ahora que entiendo quién es este Dios y lo que Él ha prometido para mí, ya no puedo vivir como antes. Ya no es simplemente lo que otros me dijeron, como dice Job, sino mis ojos te ven. Ahora entiendo. Ahora tengo una correcta percepción de lo que Dios es. Y mi deseo es que al entender estos recursos, te pueda pasar como Jacob en un momento y decir, claro, ahora entiendo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo puedo seguir viviendo una vida de derrota, de frustraciones, una vida cristiana, siempre teniendo temor de lo que viene, siempre pensando de que soy el último orejón del tarro, sabiendo que Dios me ama y ha hecho todo esto por mí? Y que no me van a enorgullecer. ¿Por qué? Porque sé que es todo por gracia, que Él me lo ha querido dar. Esto tiene que cambiar radicalmente tu vida. Y si todavía no lo has entendido, empezá a orar de esta manera. Imitalo a Pablo y orá como él oró, diciéndole, Señor, pueda entender estos recursos. El tercer recurso, y terminamos con este. El tercer recurso que contamos
es el del versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El tercer recurso con el cual los cristianos cuentan es el poder de Dios. El tercer recurso con el cual los cristianos cuentan es el poder de Dios. Este último recurso que presenta la oración de Pablo es que podamos tener una correcta percepción del poder de Dios como recurso para nuestras vidas. Realmente hablar sobre este tema en este tiempo supone un gran desafío, dadas las diferentes corrientes que vemos. Hay muchos que hablan sobre el poder de Dios, que realmente descontextualizan, ¿no? Hablan y hacen teología del poder de Dios diciendo cosas que no tienen que ver con lo que realmente es el poder de Dios. ¿Está bien? Utilizan y creen que son poseedores de ese poder como para poder utilizarlo de acuerdo a sus caprichos. Y no es así. Hoy solo voy a empezar a hablar sobre este tema, ya que va a ser en cadena con el siguiente sermón de esta serie. Pero un poquito vamos a hablar con respecto al poder de Dios. Uno de los puntos llamativos de este texto es como creo que en ninguna otra parte hay cantidad de adjetivos superlativos que el apóstol utiliza para definirlo. Para hablar del poder de Dios, acá Pablo utiliza un montón de adjetivos. Un montón de adjetivos grandiosos para hablar del poder de Dios. Intentando parafrasear, ¿no? Escribir un poco para intentar entender esta frase, porque es una frase larga y difícil. Es cuando dice, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cada una de esas palabras es un adjetivo terrible, pero yo te puedo decir, intenté parafrasearlo y quedaría algo así. El apóstol está orando al Padre para que podamos entender plenamente el supereminente y grandioso poder de Dios, el cual habita en nuestra vida según la energía del extraordinario poder de la potencia inmensurable de Dios. Difícil de entender, pero eso es lo que Pablo está queriendo decir así. Es difícil. La supereminente grandeza de la energía de su poder es grandísimo, del poder de la fuerza de no sé cuánto. ¿Por qué Pablo la quiere hacer tan difícil? ¿Por qué utiliza tantos adjetivos? La razón del porqué de esta utilización tan desmedida de adjetivos. Vemos que Pablo es una pluma fina, que cada trazo que él escribe va teniendo como una gracia. ¿Pero por qué acá empezó a escribir tantos adjetivos? ¿Por qué? Y porque él se quedó sin palabras a la hora de poder decirnos la idea de que el poder de Dios es extraordinariamente grande. Es tan grande el poder de Dios que actúa en nuestras vidas que Pablo está diciendo, no me alcanzan las palabras. Él utilizó energía, dunamis, kratos, un montón de palabras gigantescas, porque dice, me quedo sin palabras a la hora de hablar del poder de Dios. Me quedo realmente en los adjetivos, y miren que yo soy un erudito a la hora de hablar, dice, me imagino a Pablo, tengo tanta elocuencia para hablar, pero a la hora de hablar del poder de Dios son tantas las palabras que se me ocurren, y aún así es tan incomparable su poder. Y lo más sorprendente de todo es que este poder tan superlativo está actuando en nosotros. El problema que tenemos, que solamente te voy a dar un punto, es el error que cometen mucho en creer que pueden manipular ese poder de acuerdo a sus caprichos. Pero vemos acá que hay una preposición clara que utiliza Pablo, que dice, según la operación de ¿quién? De Dios. No es según lo que yo quiero, es según como Él quiere hacerlo, que va a trabajar con su poder, porque es su poder, no es el mío. No se trata de mis poderes, ni de mis capacidades, es el poder de Dios actuando. Y cuando empiezo a pensar en este poder, enseguida me viene la expresión de Pablo en Romanos 1:16 que dice, ¿por qué no? Me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es?
Poder de Dios para salvación. A todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Cuál es la idea que Pablo está diciendo acá? Ha sido tan poderoso que a un perdido como yo, a un perseguidor de ese camino me salvó. Miren si tiene poder para cambiar una persona. Que ahora yo, que era un perseguidor, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Miren si es poder poderoso. Que puede hacer lo que ninguna otra cosa puede hacer. Pero hoy no vamos a hablar del poder de Dios con respecto al Evangelio, sino también del poder de Dios en general que trabaja y actúa en la iglesia. El apóstol acá exclama de que ninguna manera, de que la misma manera en que el poder de Dios se ha mostrado en el Evangelio, también tiene convicción de que el poder de Dios está actuando hoy en la iglesia, que hace de los cristianos una fortaleza terrible, no por lo que ellos son en sí mismos, sino por el poder que habita en ellos. Él está diciendo, y lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La idea es un poder grandísimo, es un poder fabuloso. Está en tesoro en vaso de barro porque realmente somos eso. Pero, ¿qué muestra eso? La excelencia de lo que Él puede hacer en nosotros. De que aún siendo lo que somos, vaso de barro, Él puede usarnos de una manera gloriosa, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Y entonces vuelvo a pensar, no sé si Pablo estaría pensando en eso, pero yo sí lo pienso, en cómo este poder divino actúa en la iglesia primitiva. Y cómo 12 hombres comunes y corrientes, no eran hijos de reyes, no eran personas del vulgo, personas comunes, un pescador, publicano, personas del montón, pero como vieron a toda una sociedad, transformaron una nación, un imperio. ¿Con cuánto? 12. No necesitó. Hay mucho más. Porque no se trataba del poder que había en ellos, personal de ellos. Era el poder de Dios que actuaba en ellos. La gente se maravillaba de ver lo que los apóstoles hacían. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en estos hombres? Estaban llenos del poder de Dios. Y un hombre lleno del poder de Dios transforma. No lo usa para sus beneficios personales. Lo hace para la edificación de la iglesia. Esa es la diferencia con lo que hay en este tiempo. Hay muchos que lo hacen y quieren utilizarla para su propio beneficio. Pero en realidad el poder de Dios es para la edificación de la iglesia. Y vuelvo a pensar cómo este mismo poder viene actuando hace ya 2000 años en la iglesia. Para, como dice Pablo a Timoteo, hacer a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El poder de Dios actuando en la iglesia hace que un imperio, el más gigantesco de toda la historia, no pudo contra ellos. Y no porque que tuviera soldados fervientes, que fueran los... No, era el poder del Evangelio, era el poder del amor que actuaba en ellos, era el poder de la fe, que los llevó a dar todo, a dar su vida. Y cuanto más los emperadores mataban cristianos en los circos, en las arenas romanas, más cristianos salían. Para el Imperio Romano era como una plaga, no sabían cómo exterminarlo. Miles y miles muriendo y otros miles nuevos viniendo, porque el poder de Dios no se podía frenar. Es más poderoso que cualquier imperio humano. Lo vamos a ver más adelante en el próximo sermón. Pero sí tengo la profunda convicción de decirle que no es casualidad que este recurso tan poderoso, o decir, ¿por qué no lo nombró al principio si es tan poderoso? Yo no creo que sea casualidad que lo haya mencionado después de los dos primeros.
definitivamente creo que si no se tienen bien en claro los dos primeros recursos, este otro recurso no se va a poder tener con claridad. Si no entiendo la esperanza que tengo y la herencia que tengo, entonces no voy a poder tener claridad sobre el poder que actúa en mí. Porque voy a intentar utilizar ese poder de una manera que no es la correcta. No pensando en las cosas de arriba, sino más bien pensando en las cosas de este mundo. El que tiene esperanza está pensando en las cosas de arriba, no en las de este mundo. El que tiene una herencia en el cielo está pensando en la edificación de la iglesia de Cristo, no en su bien personal. O sea, a la luz de la historia de la iglesia primitiva y de todos los grandes siervos de Dios de la historia cristiana, veo a hombres con una completa percepción de su esperanza y de su herencia. Veo a hombres y mujeres sufrientes, dejando los placeres de este mundo atrás, soportando la aflicción y la persecución con gozos, aún entregando sus propias vidas por causa del Evangelio, poniendo su mirada en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Y veo que el testimonio de ellos, que ellos nos dejaron, es fiel, ya que millones de personas fueron alcanzadas por el mensaje del Evangelio debido a su sufrimiento y martirización. Cumplieron con esa idea y me seré testigo en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Y ese testigo, ¿sabe qué significa? Mártires. Van a ser personas que van a dar su vida por mí en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. Y yo no veo en ninguno de ellos una frustración, indiferencia o indolencia, sino veo una pasión tangible por la causa de Cristo. Estas personas entendieron los recursos que tenían. Tenían una completa percepción de su esperanza, de su herencia y del poder que actuaba en ellos. Por eso transformaron su tiempo. Ellos son definitivamente nuestra inspiración. Muchos de nosotros vemos videos y compartimos prédicas de estos siervos de Dios que hablaron con tanto denuedo la palabra, que fueron un ejemplo en su vida, dando su vida por causa del Evangelio, y son un ejemplo a imitar. Pero también esto nos lleva a una profunda reflexión. Todos estos siervos y siervas de Dios ya terminaron su carrera, ya descansan en la presencia de Dios y esperan la manifestación de su Señor. Y mi reflexión es, ¿y qué de este tiempo? ¿Dónde estarán en este tiempo los siervos y las siervas del Señor, la iglesia del Señor que va a manifestar el poder de Dios al mundo? Ellos son un ejemplo. Ellos fueron un ejemplo, pero ellos ya no están. Sus enseñanzas y su testimonio nos queda como inspiración, pero ya no están. Entonces mi reflexión, ¿y en este tiempo? ¿Y en este tiempo quién está? Y en este tiempo estamos nosotros. Eran hombres con un gran llamado de Dios, eran mujeres con un gran llamado de Dios, sí, pero eran personas igual que nosotros, con defectos, con momentos difíciles. Sergio, imposible. ¿Qué vas a decir? Que hoy en este tiempo va a venir un nuevo Spurgeon, un nuevo Whitefield, un nuevo Wesley, va a venir en este tiempo otro Wilkerson. Mirá, yo no digo que ellos van a venir porque ellos ya no están, pero hay una cosa que me anima y me da esperanza. El mismo espíritu que estaba en ellos, el mismo poder del Dios que actuó en ellos, es el mismo poder que está hoy en nosotros, hermanos. Es el mismo poder, porque Él es un Dios que nos ha dado el mismo poder, actúa en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos tuvieron una correcta percepción de estos recursos. Y hoy todavía la iglesia no entiende que tiene estos recursos. No ha comprendido la esperanza que tiene. No ha comprendido totalmente la herencia que tiene y no comprende totalmente el poder que tiene. Pablo estaba orando por los efesios.
Y yo quiero ponerme esa misma meta de oración. Quiero que juntamente con ellos, juntamente con Pablo, podamos orar. Para que en este tiempo la Iglesia de Cristo, aquí en Argentina, aquí en San Justo, en La Matanza, en Gran Buenos Aires, en Capital Federal, la Iglesia de Cristo pueda tener una certeza de los recursos con los cuales cuenta. Dejar de utilizar recursos que no son los recursos dados por Dios, intentando utilizar recursos humanos, planes humanos, que realmente son modas que pasan y después se mueren, en las cuales no podemos poner esperanza, porque hoy están y mañana no. Y realmente utilizar los recursos que sí tenemos, son los recursos que Dios nos ha dado. Vamos a orar en esta noche.